Hola, hoy traemos una historia nueva y por tanto, espero contar 100% con el apoyo de todos ustedes. También, me gustaría ver si puedo llegar a la meta de los 3000 likes en este video. No es que importe tanto, pero me gustaría que me ayuden a llegar a la meta, así que nada, vamos a empezar con esta suspensiva historia. Te invito a quedarte hasta el final. Y en los comentarios me haces saber si quieres una parte 2. Los amo. Una noche lluviosa, cargada de inmensos rayos y truenos, empieza esta historia. Y lo primero que vemos es una taza que derramó su contenido y lamentablemente, un joven muy apuesto muerto, al parecer, a causa del veneno que estaba en la taza. También, podemos conocer a la villana, que más adelante se convertirá en nuestra prota. Esta misma, le dice a unos guardias, que se ocupen del príncipe heredero, y ellos, le dicen que sí, y mientras se marcha, ellos se llevan el cuerpo ya muerto. Ella, sostiene su mirada sombría, y menciona, que su amor, y objeto de deseo, es por él, y por eso, hizo todo lo que ha hecho, por eso, puso esa trampa. Ella, sigue caminando, y podemos ver, que hubo una terrible matanza, y ella está muy impactada, y sigue mencionando, que hizo, lo que él le dijo que haga, y se pregunta, que si acaso ya será feliz. Porque ahora podrás ser rey, y ella, limpiándose la sangre de la cara, menciona, que ahora él, pero en ese momento, entra a través de unas puertas enormes, y ya, se ve un poco más aliviada, entonces, termina la oración, que decía, que ahora él, la amará. Entonces, ella, llega frente a un tipo que sostiene una espada, y está bastante cubierto de sangre. Él le pregunta que cómo está. Pero ella, todavía sigue observando los alrededores, ya, que hay muchos cuerpos muertos, pero ella le dice, que sí, trató con el príncipe Alfonso. Y él, se ríe poniendo su mano en su frente, y entrecruzando sus dedos, para ver a través de ellos le dice, a Ariana, que lo que hizo, estuvo bien hecho. Ella, se relajó un poco con eso, y él le sigue diciendo, que ya se acerca el momento de ellos, y acercándose le dice, que cuando la situación esté resuelta, ellos estarán juntos. Y mientras le abraza, él le dice, que la hará la mujer más noble del reino. Y ella, llama a su chico, llamado César, y le dice que sí, y eso es, porque su alegría es la de ella, y mientras lo abraza, menciona, que desearía estar así para siempre, y con César, puede hacer cualquier cosa. Nos cuentan, que César logró el golpe de estado, y se convirtió en regente del reino. Pero, 9 años después, nos muestran a César y a la prota. Ella, iba vestida de negro, caminando por un pasillo, y menciona, que junto a César, ella estaba a cargo del interior del palacio, y está haciendo todo lo posible, para llevar a cabo, el trabajo que originalmente hacían las reinas, pero ella todavía, y tiene un pequeño recuerdo, de hace 8 años, donde estaba, en un lugar muy refinado, pero, las personas comentaban, ya que nuestra prota, no era bienvenida, por la forma en la que se ganó su puesto, y una de las mujeres que estaban ahí, le preguntaba a otra, que si acaso está diciendo, que está a cargo del palacio del rey. Pero la prota, seguía muy calmada, y otra mujer mencionó, que una mujer sin educación, no podría gobernar el palacio, y otra se pregunta, que qué pensará su majestad, al traer a esa mujer, o sea, a la prota al palacio, pero, la prota seguía serena. Otra menciona, que no pertenece a la nobleza, y ella, solo es una vergüenza. Y además, se supone que ella se casará con el emperador. Y la prota, sigue muy tranquila. Pero otra se pregunta, que si no es solo una concubina. Y todo esto, mientras la prota las escucha y aprieta sus puños.
Pero, las mujeres siguen comentando, que es absurdo, el tomar como esposa a una mujer nacida como hija ilegítima. Pero la prota menciona que no dudará de él porque de todos modos, César la ama. Pero en ese momento, otra de las mujeres pregunta que si acaso escuchó ese rumor. Y otra dice que en realidad sí. Y el enojo de la prota se ve en un 45%. Mientras que las mujeres mencionan que el rumor es el nacimiento de un hijo ilegítimo, y otra dice que ella también lo escuchó, y afirma que Lord César no era primo del príncipe, sino hermanastros. Y una ancianita, sonriendo, menciona que son la hija y el hijo de Dios, y son el producto de una unión ilícita. Y esa misma anciana dice que Lord César le pidió que le diera a una mujer, pero él viene de un lugar sucio y no es apto para ser rey. Y en ese momento, la prota estalló, y le gritó a la anciana que retire lo que dijo, y la sostuvo por el pelo, por varios minutos. Y la prota, mientras le jalaba el pelo, le decía que si dice que solo tiene una gran bocota, la va a soltar, que se retracte y se disculpe en ese momento, porque ella prefiere que hablen de ella, y no de su amado César. Pero en ese momento, llega alguien, y pregunta que qué está pasando. La prota pone una mirada muy encantadora, y podemos ver que es César, quien inmediatamente exclama a Dios, y llama a la condesa. La prota entreabre su boca, y se queda en silencio. Mientras que César pasa por su lado, y le pregunta a la condesa si se encuentra bien. Y le dice que tome su mano, que él le ayudará a levantarse. Y la condesa le dice que a diferencia de ella parece que él tiene modales reales. En ese momento, todos están viendo a la prota con desprecio, mientras que César gira rápido su cara hacia ella, y le pregunta que qué está haciendo a la nobleza central. Que si acaso no sabe que solo necesita un aparato más que ella, y una de ellas le es más útil que ella. Y la prota pone una cara de aterro, mientras que César le pregunta que por qué tomaría a una regente como ella, siendo tan imprudente. Porque solo una dama inteligente y talentosa, que no se avergüence ante los demás, podría volverse regente, y si ella lo hace, entonces, se podrá volver su esposa. Y la prota menciona que sabía que eso era suficiente, pero aún, 8 años después, ella seguía siendo su prometida. En otra escena podemos ver que la prota y César están en la cama, y César le dice que él es un rey muy generoso, y tiene que alcanzar el poder de Alfonso y destronarlo. La prota le dice que se detenga. Pero César continúa, y le dice que tiene que mantenerse firme, y la prota le dice que sí, ella se está esforzando un poco más. Y César le dice que eso está muy bien. Y la prota le pregunta que si lo pensará, y la aceptará como esposa. Así que todo está bien. Pero, César le dice que hablando de eso, como reina, Isabel va a ser puesta a cargo. Cosa que detuvo hasta la respiración de la prota. Y en ese momento, ella le dice a César que le ruega que le disculpe, y lo empuja. Y le dice que la hermana mayor era la esposa soñada del príncipe heredero Alfonso, y es casi imposible casarse con una viuda impura. Pero César le dice que Isabel pudo volver a casarse, porque fue castada durante todo su matrimonio. Y le pregunta que si acaso ella quiere que su hermana pase toda la vida en el suelo frío de la abadía, como otras viudas. Pero, la prota le grita que su hermana no es casta, porque ya tuvo el hijo de su cuñado, y lo abortó. Pero César la mira con frialdad, y él menciona que se dice que el enemigo de una mujer es otra mujer. Y gritándole le dice que no hay excepciones ni siquiera entre hermanas. Y apretando el hombro de la prota, le empuja y le dice que ha caído muy bajo.
La prota está bastante sorprendida, y sosteniéndolo por su bata le dice que él dijo que la amaba y que le haría reina, y dijo que estarían juntos para siempre, pero él, ahora la mira con indiferencia. Y él se pregunta que si de verdad una mujer aburrida como ella, interferirá con la causa. Y también le dice que ella es realmente diferente a la noble Isabela. Cosa que hizo que la prota se vea aterrada, y le dice a César, que no le diga, que desde que el príncipe Alfonso vivía, él, y su hermana, pero César se ríe, y le dice que Isabela fue la chica para él, desde el principio, porque el hombre más fuerte, coincide con la mujer más hermosa, y es en serio, porque cuando su padre la empujó en lugar de su hermana, él, se sintió muy humillado, y le dice que ella solo es una maldita, y le pregunta que qué más le faltó que él. Pero en ese momento, la prota no dice ni una palabra, y mientras llora menciona que ella, todo ese tiempo, solo fue un reemplazo. Pero César se ríe, y le pregunta, ¿reemplazo? Y le dice que ni siquiera la puede reemplazar, cosa que hizo que la prota quisiera morirse, y en ese momento, la prota con mucha rabia le dice que se unió a la traición por él, y su cuarto dedo también cayó por él, su reputación, matrimonio, y todo, su vida también, ella, le rindió todo. Pero, César se queda en silencio, y desvía la mirada, y pregunta que si hay alguien afuera. Y dice que la señorita Ariadne se ha vuelto loca, y por tanto deben mantenerla bajo llave, en la torre oeste. Y en ese momento entraron unas personas, y tomaron a la prota y se la llevaron, mientras ella aún gritaba su nombre. César. Al día siguiente podemos ver que la prota camina de la mano con César, y él se queda mirando algo hacia el suelo, y menciona que las flores plateadas al lado del camino son tranquilas e iguales a ella, y la prota mira a César con mucho amor. Pero en ese momento, para su triste noticia, ella se está despertando y menciona que fue un sueño, y ese día es la ceremonia de coronación de César, y han preparado las canciones y la ceremonia solamente para César. Y si fuera la principal, habría estado junto a él, pero en ese momento, alguien menciona que las flores plateadas que florecen al aire libre, y la prota levanta la cabeza, y podemos ver que es la futura esposa de César, que dice que no son tratadas tan preciosas como las rosas que crecen en los invernaderos, y le pregunta a su hermana que si durmió bien. La prota se enoja, y mientras suceden 5 segundos de silencio, la prota le pregunta a su hermana que cómo le puede hacer eso. Pero ella solo se ríe. Mientras que la prota se llena de ira, y le pregunta que cómo le puede hacer eso con César. Pero Isabel le pregunta que cómo se atreve a decir el nombre de su marido. Y la prota se queda en silencio, y le dice que se disculpa si se trata del príncipe Alfonso. Pero Isabel le pregunta que cuál Alfonso. Y le dice que debería decir al idiota de César. Y la prota se pregunta que qué es lo que pasa. E Isabel abre sus brazos y menciona que la mujer más noble de ese país debe ser ella, y le pregunta que si acaso no lo cree. E Isabel le pregunta a la prota que cómo se atreve a querer ser reina por encima de ella. Porque debió haber renunciado a su puesto de prometida desde un inicio, ya que hay demasiada deshonra en su nombre por su culpa, solo por ser viuda, por no tener hijos, entre otras cosas. Y le pregunta a Isabel a la prota que cómo ella va a asumir esa responsabilidad. Y la prota le pregunta que si es por eso que está enojada. Y también le pregunta que qué pasará con el príncipe Alfonso. Porque él
fue muy amable con ella todo ese tiempo, pero Isabel le dice, que todos los hombres son amables con ella todo el tiempo, y si todos le dan su amor, ella debe amarlos a todos de vuelta, como si fuera una puta. Pero la prota le pregunta que si acaso ella siquiera ama a César. Porque si eso es lo que ella quería, entonces podría haberse comprometido con César desde el principio, porque fue ella quien postuló el matrimonio para ella, y le pregunta que por qué entonces le hace eso. Entonces, Isabel le dice que así es, porque en ese entonces César era solo un conde marginado, además de su bajo estatus, pero las cosas son diferentes en ese momento, porque César será rey, después de la coronación de ese día, y su esposa será la reina. Es decir, ella, y lamenta que Alfonso haya muerto, pero él, no le llevó el puesto de la mujer más noble, que era lo que ella quería. Así, que su muerte era la mejor opción. Y la prota le pregunta que qué ella dice. E Isabel le dice, que lo que quiere, es el puesto de la mujer más noble de ese país, y César, la hará su reina, y él, puede tenerla en ese momento, habiéndole traído un precio digno de su rescate. Entonces, la prota se pone en pie, y le dice, que César, él, era todo para ella, y dice que no, porque él, era más valioso que ella misma. Él, era tal y cual para ella, y le dice a Isabela, que ella ni siquiera, ama tanto a César como ella, y solamente, se encargó de separarla de César, para convertirse en la mujer más noble. Entonces, Isabel le pregunta, que si cree que fue para convertirse en la mujer más noble. Y riendo muy fuerte, le menciona, que César fue, el que fue a ella, y le rogó personalmente, para hacerla solamente la mujer más noble, y nunca olvidará, cuántas veces él, se imaginó, estar abrazados juntos. Y la prota, se ve bastante afectada por esas palabras, mientras que Isabel le sigue diciendo, que él decía, que ella era demasiada fría, para abrazar a un hombre. Y también dijo, que su cabello era oscuro como el de un cuervo, y sus pechos, eran grandes y caídos, como el de una vaca, pero ella, era más delicada, y él pensaba, que debía protegerla del mundo. Y decía, que su cabello era como el de un ángel por ser dorado y puro, no como ella. E Isabel le pregunta a la prota, que si alguna vez ha sido objeto de anhelo, así como ella. Pero en ese momento, la prota se llena de ira, y le llegan unos recuerdos, de cuando César le dijo, que su hermana, le era mucho más útil que ella, y también recuerda, cuando él le dijo, que el enemigo de una mujer, es otra mujer, y ella le preguntó, que si estaba diciendo que solo fue un reemplazo. Entonces, la prota se pone lentamente en pie, mientras que Isabel le dice, que incluso si arriesga su vida, y se compromete con un hombre, todos, la abandonarán sin dudarlo, y mirándola fríamente le dice, que no debe amarlos, y tampoco debe confiar en un hombre, solo, tienen que aumentar el precio, y cambiarlo por lo que realmente quieran. La prota, está nuevamente en el suelo, y mencionando el nombre de su querido hombre, César. Dice, que no puede ser, mientras que Isabel se queda en silencio, y menciona, que quisiera tener el amor desesperado, de César para siempre, pero, cuando pase el tiempo, y se canse de todo, recordará que le fue leal durante 14 años, pero, no le gustan los problemas, así, que le dice a alguien, que no deje que le dé más inconveniente. Y en ese instante, por su espalda, alguien le apuñaló, e Isabel le dijo, ya que de cualquier forma es su hermana querida. Pero una vez, la prota se encuentra en su lecho de muerte, menciona, que es injusto, y se pregunta, que por qué merece eso. Después de sacrificar todo por amor, que qué es lo que está mal. Que a dónde, se equivocó. Y menciona, que si pudiera volver, si tan solo, pudiera volver atrás.
pero en ese momento, sale una persona vendada en su mente, que le dice que conozca la regla de oro, y con una balanza en su mano le dice que pague el doble por el karma que cometió, y los recupere con las buenas acciones que ha hecho, porque esa es la regla de oro. Y la prota dice que desea ese tipo de mundo, o eso quisiera, y se pregunta que por qué entonces no recibe nada. Entonces, la voz le pregunta que si puede hacerlo. Y ella le pregunta que el qué. Y la voz le dice que si puede llevar a cabo la regla de oro. Y la prota le dice que está bien, que lo hará. Y menciona que puede hacerlo, y no hay duda de eso. Y en ese momento, cae una gota de sangre, y ella despierta en un lugar desconocido. Pero menciona que ese lugar es donde vivía cuando era una niña, y sus manos se hicieron más pequeñas. Y poniéndose en pie, se para frente a un espejo, y menciona que ha vuelto a sus días de la juventud, y se pregunta si en verdad ella, y se da cuenta que tiene un punto debajo del ojo derecho, y se pregunta que qué será ese punto bajo su ojo. Pero en ese momento, entra una señora gritando su nombre, y le pregunta que si acaso cree que es una noble aristócrata. Y le dice que es solo una maldita sirvienta, al igual que su madre, cosa que hizo que la prota se enoje un poco, y menciona que esa vez tiene que protegerse por ella misma, y no volverá a cometer los mismos errores.